Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Cruz del proyecto Ciudadanos País Joven. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. A Mauricio Toro por tomarse parte de su tiempo para compartir con nosotros este momento, esta experiencia con nosotros los jóvenes. A todos los chicos de los colegios que se unen desde La Salle, Beslemitas, Gimnasio Vermont, del Santa Francisca Romana, Santa Luisa, el Eucarístico Mercedario y que se van a ir uniendo posteriormente. Súper bienvenidos a este espacio. Recordemos que todas estas son cápsulas que vamos a tener para nuestra preparación en el debate país que vamos a hacer en mayo 26. Por eso es súper importante que de verdad adquieran todas las herramientas y aprendizajes posibles en estos espacios que vamos a tener hoy, en este primer momento y después a las 10:30 de la mañana. ¿Listo? Entonces, ahora sí cedo el paso a Pierre de la Escuela de Gobierno y a nuestro invitado especial, Mauricio Toro. Cualquier duda, pregunta, vamos a abrir al final un espacio. Ahorita Pierre les va a explicar un poquito más de cómo va a funcionar la dinámica. Les recuerdo, este espacio es suyo, así que de verdad disfrútenselo un montón. Muchas gracias a nuestros invitados y les concedo la palabra. Muchas gracias. ¿Tú me puedes, por favor, habilitar para compartir un momentico Sí, una... ya, Eso, te dale. agradezco. Súper. Bueno, mientras tanto los voy saludando. Muy buenos días a todos y todas los estudiantes, representantes de los diferentes colegios que nos acompañan. Qué bueno estar con ustedes acá. Mi nombre es Pierre Andrés Luna Algarra. Yo soy el coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, una unidad académica que pertenece pues, a la Pontificia Universidad Javeriana. Voy a hacer una pequeña introducción. Prometo no tardarme mucho en esto. Simplemente es a efectos de que conozcan un poco desde qué espacio estamos conversando el día de hoy. La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública cuenta con un grupo asesor que básicamente está cifrado en 5 expertos internacionales que de alguna manera han tenido relacionamiento con la Pontificia Universidad Javeriana y son, digamos, las personas con las que cada año conversamos para generar una planeación de actividades conducentes a cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas, digamos, de operación y de funcionamiento. Tenemos un comité permanente. No me detengo mucho ahí. Este comité permanente básicamente lo que nos permite es ampliar las bases de relacionamiento, el direccionamiento académico y tener en cuenta, digamos, temas coyunturales, temas de actualidad para el desarrollo de los procesos y actividades académicas que se adelantan desde la escuela. En armonía con la misión de la Universidad Javeriana y la Constitución Política de Colombia, digamos, como nuestros dos derroteros rectores, la escuela propone un debate incluyente, abierto, público, ético, político, como su eje fundamental para democratizar y humanizar las decisiones que afectan a la sociedad. Tenemos diferentes ejes de trabajo y gestión. Uno principal, somos un foro internacional permanente que sirve de escenario para buscar de alguna manera aportar a la construcción de un país donde quepamos todos bajo el imperio de la moral, la ética y la norma. Somos un escenario de diálogo entre la universidad y la sociedad, en donde prima lo ético y lo humano como elementos clave para la construcción de mejores prácticas que permitan tomar mejores decisiones y construir un país diferente. Nuestros objetivos básicos son proponer debates éticos, políticos, dirigidos al fortalecimiento de la democracia y la humanización de los dictámenes que afectan a la sociedad civil. Un poco involucrarnos en todos los procesos de gestión de lo público, pero vinculando también el desarrollo del sector privado y el enlace, digamos, coordinado con la sociedad civil para buscar que haya una conexión entre designios de gobierno, necesidades, deseos, anhelos y propósitos de la sociedad civil. Buscamos la reconstrucción de una sociedad en donde la moral, la ética y la norma sean las principales orientaciones de las acciones y la recuperación, apropiación de lo público. Un poco ahí el esfuerzo que hacemos es tratar de hacer visible el hecho de que la gestión de lo público no es algo por allá lejano que compete únicamente a las autoridades de gobierno o al gobierno nacional, sino que es algo que nos compete a todos como ciudadanos integrantes, digamos, de este bello país. Eh, Esperamos generar un impacto en la reconciliación, hacer innovación con humanismo, apuntar siempre a la excelencia en todos los procesos, tanto formativos como investigativos, de consultoría, de todos los procesos que se adelantan desde la escuela. Tenemos un principio de fortalecer la interculturalidad, la internacionalización, el desarrollo de una sociedad sostenible y el cuidado de la casa común,
que es, digamos, uno de los parámetros que nos marca el hecho de ser pertenecer a una pontificia universidad a nivel mundial. Estas son algunas de las instituciones en red que están con nosotros, con la escuela. No me detengo ahí, simplemente para que puedan ver un poco. Aquí encuentran también, digamos, entidades con las cuales nosotros trabajamos de la mano a través de convenios marco, desarrollando procesos de capacitación en formato de educación continua o extensión, desarrollando investigaciones y haciendo consultoría especializada. Uno de las grandes fortalezas de la escuela es la organización de eventos con formato nacional e internacional en temas referidos a la promoción de la ética, el fortalecimiento de la transparencia y sobre todo la lucha contra la corrupción en el país e internacionalmente. A la fecha hemos realizado cerca de 143 foros, seminarios y paneles. Hay algunos de los, digamos, en los que hemos trabajado. Siempre trabajamos de la mano de las 18 facultades que integran la Pontificia Universidad Javeriana y los institutos observatorios que se encuentran activos, que son más o menos 64 a la fecha. Y por supuesto, trabajamos con todas las obras de la Compañía de Jesús, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos desarrollado diferentes procesos de investigación, consultoría y formación. Contamos con un observatorio de gobierno y TIC recientemente creado. Este es un proyecto que nació a finales del 2019, esperando convertirse en un referente en materia de gobierno y TIC a nivel nacional y regional. Esto teniendo en cuenta pues la gran incidencia que viene teniendo desde hace ya varios años todo el tema de transformación digital y las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos nuestros procesos como sociedad. Desde el observatorio tenemos básicamente líneas de trabajo que están enfocadas a la observancia de las políticas públicas en materia de TIC, al desarrollo de todo el tema de transformación digital, carpeta ciudadana, bueno, y ahí estamos. Tenemos 3 ejes desde el observatorio para gestionar: educación, gestión y medición. En el eje de educación desarrollamos procesos de formación en formato de educación continua, todos dirigidos, digamos, o enfocados, parten desde la política de gobierno digital y las TIC. Algunos de los cursos, aquí pueden ver, cursos de transformación digital en la hora de los servicios ciudadanos digitales, que es virtual, curso de transformación digital. Toda nuestra oferta la encuentran en la página de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizamos de igual manera que con la escuela, desde el observatorio, eventos y paneles en formato presencial y ahora que se está pudiendo hacer la utilización de los espacios y la presencialidad nuevamente. Y por supuesto, realizamos muchos ejercicios desde la virtualidad. En el eje de gestión, está dirigido a orientar a entidades del sector público, gremios, asociaciones, instituciones de educación y empresas en general, a través de la consultoría para desarrollar procesos y proyectos estratégicos en tecnologías, en temas referidos a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creo que todos entendemos a raíz de la pandemia y lo que nos ha implicado estos ya 2 largos años de encierro. Para las diferentes organizaciones de todos los sectores no ha sido fácil hacer la migración a los procesos digitales. El observatorio, digamos, tiene como gran función apoyar facilitar esos procesos. Algunos de los temas de consultoría en los que trabajamos, que como les decía es consultoría especializada que se desarrolla con el apoyo de las diferentes facultades. Y en los procesos de medición estamos trabajando con diferentes redes para fortalecer los índices e indicadores a través de los cuales se mide la efectividad en todo el tema de transformación digital, lucha contra la corrupción, promoción de la transparencia y la ética pública relacionada a tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos diferentes proyectos, hacemos parte, por ejemplo, con Presidencia de la República de la Red Renova, que es la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción. Al interior de la Universidad Javeriana trabajamos de la mano del Javeriana Cyber Pro Center y la Facultad de Ingeniería, que este es un proyecto que trabaja de manera fuerte todo el tema de capacitación y consultorías en temas digitales, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberataque. Bueno, estos son diferentes proyectos. Constantemente estamos haciendo publicación de artículos o participando en redes, generando digamos, la formación de una opinión pública un poco más enterada y con mayor conocimiento en los diferentes temas. Estos son algunos de los medios en los que participamos. Muchísimas gracias. Bueno.
Dejo de compartir y dicho esto, el día de hoy nosotros hemos querido desde la escuela, como parte de nuestra participación en este espacio al que nos invita el proyecto Ciudadanos País Joven, contar con la presencia de Mauricio Toro Orjuela. Mauricio es representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde. eh, Politólogo de la Universidad Javeriana, orgullosamente un egresado ilustre nuestro, especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado y magíster en administración de empresas del ICEAD Business School, asociado a la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es representante de la Cámara por Bogotá por el Partido Verde, donde es el presidente de la Comisión por el Emprendimiento, miembro de la Comisión Séptima y de la Comisión de Investigación y Acusación. Es el autor de la Ley de Pago a Plazos Justos y coautor de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. También fue coordinador ponente de la ley que prohíbe el asbesto en Colombia. Actualmente, en el Congreso cursan varias iniciativas de su autoría: regulación de plataformas de transporte, protección al trabajo digital, beneficios, regulación de nicotina, cigarrillos electrónicos y vapeadores, ley de endometriosis y ley para el empleo y el emprendimiento joven. Mauricio, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bien, un abrazo gigantesco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, hacer parte pues, de este espacio de diálogo de Ciudadanos País Joven y del Observatorio, que además es de mi universidad, de la cual me siento supremamente orgulloso, y a todas las personas que están conectadas, a los jóvenes, a las jóvenes, pues abrazos gigantescos. Perfecto, Mauricio, te pediría por favor que puedas encender tu cámara para que los chicos y las chicas puedan verte. La idea a Prendida, quienes... no sé si me están viendo, pero yo la tengo prendida. Espérame un Sí, sí, se segundo. ve. Sí, listo, perfecto. Bueno, la idea entonces, Mauricio, es voy a dejarte el espacio abierto. Va a haber una presentación de parte de Mauricio que nos va a compartir un poco su mirada frente al tema de los partidos políticos en Colombia. Al finalizar, Mauricio, abrimos un pequeño espacio para que haya participación de parte de quienes nos acompañan en este espacio para hacerle preguntas a Mauricio. Entonces, Mauricio, quedamos contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente pues, por la invitación y por estar ustedes aquí conectados, atentos a la importancia de conversar sobre lo que implica la política en Colombia. Y yo siempre empiezo diciéndole a los jóvenes y a las nuevas generaciones que la política tiene que ver con todo. Muchas veces cuando uno no hace parte de esta participación política desde la actividad misma de la política, pues ve eso tan lejano que piensa que esas decisiones las toman otros. Entonces, cuando uno oye hablar de partidos políticos, empieza a tener como una reacción de animadversión, como de, uy, ese grupo de personas que se reúnen en ese espacio con esa marca, con ese logo, no me representan, ¿por qué? Y empieza uno a tener varios cuestionamientos. De otro lado, también encuentra uno a algunas coincidencias frente a lo que implican algunos de esos logos, pero en especial algunas de las personas que representan esos logos que al final construyen esos partidos políticos, que son los que se van a las elecciones a cooptar los espacios de participación y a representar a la ciudadanía. Pero siempre digo que tiene que ver con todo, porque cuando uno hace este ejercicio democrático de salir a buscar votos, de buscar apoyo de la ciudadanía, empieza a encontrarse con gente de todas las edades, jóvenes, personas adultas, adultos mayores, que dicen, no, eso no tiene que ver conmigo, a mí no me gusta nada de política, a mí no me hablen de política, que eso no es conmigo. Y resulta que la política tiene que ver con todo, absolutamente con todo, porque esas decisiones que se toman dentro de esos partidos políticos por esas personas que los componen, que van a representarnos, pues hacen que el país sea o no sea lo que uno espera. Y entonces parto de la base de eso, de que si uno va caminando por la calle en una ciudad como Bogotá, después de una lluvia y la baldosa le escupe y le vuelve nada a los pantalones, eso tiene que ver con política. Si uno tiene un carro o no tiene un carro, tiene que ver con política. Si hay carne para almorzar, para comer en el plato o no hay, tiene que ver con política. Que hoy la financiación a la educación superior sea de una manera u de otra, tiene que ver con política. Y hablo de la importancia de la participación ciudadana alrededor de las decisiones generales, y es las únicas personas que hoy pueden hacer cambios puntuales frente al norte del país, pues son los ciudadanos que deciden actuar en política, votando y ejerciendo ese derecho, o lanzándose y buscando el apoyo de quienes los apoyan. Y ahí parte del primer paso de cómo llega uno a esto, y en la construcción de los partidos políticos en Colombia.
Los partidos políticos en Colombia, muchos de ustedes sabrán, han tenido una historia bien particular. Colombia ha pasado de tener un bipartidismo, como hoy ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde nosotros nos movíamos en dos partidos exclusivamente, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y después de la Constitución del 91, de muchas modificaciones y de cambios que se han venido haciendo a esa misma Constitución y al sector político colombiano, pues empezamos a pasar a un multipartidismo que hoy yo no sabría si catalogarlo como exagerado o no, pero hoy estamos hablando de casi unos 30 partidos o movimientos políticos que tienen reconocimiento de personería jurídica. Y la pregunta es, ¿eso es demasiado para poder consolidar propuestas ideológicas que logren representar a la ciudadanía o eso es demasiado poco? Cuando teníamos un bipartidismo, pues había un problema gigantesco de representación. O eras liberal o eras conservador y a veces uno sentía que esas dos figuras no representaban muchos de los temas que uno quisiera y empezaba a sentirse uno subrepresentado. Pero luego cuando uno encuentra una cantidad de partidos y movimientos, empieza a ver que muchas de esas ideologías se van perdiendo y que se volvieron en algunos casos, y no en todos, tengo que ser muy claro, lugares para entregar avales para que alguien pueda llegar al Congreso, pero que al interior de esos militantes o de esos participantes no hay una línea ideológica clara. Cada partido se crea alrededor de unas ideas, de unas propuestas y de unos pensamientos. Entonces el Partido Liberal tiene unos, el Conservador otros, el Centro Democrático otros, el Partido Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo. Cada uno se supone se rige por unos preceptos, se rige por unas ideas, se rige por unos sueños de país, de futuro, de representación, pero a veces encuentra uno que muchos, insisto, no todos, se volvieron fue unas bolsas para poder garantizar tener representación, operar, pero esos militantes que hoy están adentro no representan precisamente esas banderas de lo que hizo ese movimiento o ese partido cuando se conformó. Son cuestiones y preguntas que se tiene que hacer uno constantemente frente al sistema político colombiano. Lo que sí es que hoy tener un partido político en Colombia no es nada fácil y hay que tratar de garantizar de que quienes entren a esos partidos representen esas ideologías y vayan a trabajar por esas banderas para consolidar los partidos políticos en Colombia de una manera robusta y que respondan a esa ideología por la que la gente se identifica. Hemos encontrado también que dentro de la juventud ha venido dándose un cambio, y un cambio donde uno se representa a veces o se identifica más por las personas más allá de los partidos y empiezan a encontrar unos cruces muy particulares. Yo lo digo en las últimas elecciones al Congreso de la República, que había gente que ponía en su celular imágenes que decían, mi voto a consulta es, voy a dar un ejemplo, por el pacto histórico. Mi voto a Senado es por el nuevo liberalismo, por tal persona, y mi voto a Cámara es por tal persona del Partido Verde. Y empezaba uno a encontrar, de alguna manera, que hay una identidad de muchas nuevas generaciones más por quien representa y ostenta esas ideas que por el partido que lo envuelve. Por eso hoy en Colombia uno tiene dos opciones para presentarse a esas elecciones como partido, o irse por una lista cerrada, donde la gente solo puede votar, tal como lo hizo en Senado el nuevo liberalismo, como lo hizo en Senado el pacto histórico, donde tú simplemente marcas una X en el logo y garantizas o confías en que quienes están en esa lista son personas que responden a esa ideología y a esas banderas de ese logo para poder garantizar así que me defiendan independientemente de quién quede en esa lista. Esa es una opción y mucha gente votó de esa manera. Otra opción es la lista abierta, donde tú tienes que marcar es por la persona que está en ese partido. Entonces marcas una X en el partido y luego a esa persona con la que te identificas. Y particularmente hubo aquí una mezcla de gente que decía, yo me identifico con las ideologías en Senado o en presidencia en la consulta con este grupo de personas, pero en este otro con esta persona, independientemente de si es de un partido con el que yo tal vez, si fuera lista cerrada, no actuaría. Entonces se empiezan a encontrar como esa modificación que se ha venido dando en los últimos años frente a lo que implican los partidos políticos, donde mucha gente se identifica más con un liderazgo de ese partido político que con el mismo partido, cosa que no pasaba hace muchos años. Y son cuestionamientos de reformas políticas, de si debe haber tantos o no, y si esos partidos deben garantizar simplemente ser lista cerrada para fortalecer la ideología, las luchas de las banderas, y no que cada persona haga lo que quiera, así no representa al partido. Esos son debates que se han venido dando. Lo que sí hay que decir es que Colombia viene creando una fortaleza alrededor de la institucionalidad y eso ha permitido pues tener los partidos. Una de las preguntas que ahí me decían, bueno, ¿y si yo no me identifico con ninguno de los 20 partidos o movimientos que hay
si quiero actuar y quiero participar, quiero irme a lanzar a unas elecciones a consejo, a dilato, a cámara, a senado, a alcaldía, a gobernación, a presidente, no sé, ¿cómo hago si no me identifico con ninguno de esos partidos? Ideológicamente no tengo la coincidencia del 100% para sentirme tranquilo. ¿Puedo yo crear un partido político? Claro, cualquier ciudadano, cualquier colombiano puede crear un partido político. Lo que pasa es que la ley ha diseñado unos mecanismos que hacen un poco difícil por crearlos. Pues hoy tenemos 20, donde fuera demasiado fácil, pues tendríamos 200 y se rompería de alguna manera pues el propósito mismo de esas instituciones, que son grupos colectivos de personas que reflejan unas ideas, un pluralismo político cuando hay varios y que promueven la participación ciudadana de los o de las personas en general, para acceder precisamente al poder, a cargos de representación e influir en las decisiones políticas. Pero vuelvo al punto de, ¿lo puedo crear? Claro. ¿Qué se necesita? Un comité de 3 personas, promotor de recolección de firmas. 3 personas, nos unimos, 3 amigos, hacemos unos formatos que exige hoy el Consejo Nacional Electoral, unos datos, seguro muchos de ustedes han encontrado en los semáforos o en las calles de sus ciudades a personas recogiendo firmas para avalar un candidato a la presidencia, a la alcaldía o lo que sea, y hay que recoger unas firmas. Pero inscribir ese comité promotor, eso tiene unas consecuencias, y es que tú tienes que sacar una póliza porque tú vas a poner a la registraduría a analizar unas firmas que se tienen que recoger, que es el número de firmas de un porcentaje del censo electoral, y ese costo pues es elevado. Entonces lo que hay que garantizar es que alguien no lo haga por deporte, como dicen en el Valle de puro carepán dulce, sino que lo quiera hacer de verdad porque quiere crear un movimiento y no simplemente porque tiene una idea que si crea un movimiento luego puede tener recursos del Estado y volver esto un negocio. Por eso es que parte de la base de que hay que tener una póliza que garantice la idoneidad y la seriedad de esas firmas que se recogieron, por si no se completaron, fueron falsas o en su defecto fueron mentirosas, pues que ese costo en el que incurrió el Estado se le pueda devolver a los ciudadanos. Y por eso hay que sacar una póliza que es supremamente costosa. Esa póliza puede estar costando 600 millones de pesos, lo cual crea ya una barrera de por sí para crear ese movimiento o grupo de ciudadanos. Pero supongamos que logramos recoger las firmas necesarias, nos encontramos el dinero suficiente a punta de rifas, juegos, espectáculos, actividades, se puede comprar la póliza y se inscriben unas firmas. Ese comité promotor se las entrega a la registraduría del Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral dice, oiga, sí, efectivamente las firmas eran reales, correspondían a la realidad, le damos entonces el estatus de movimiento significativo de ciudadanos, es la primera etapa para volverse un partido político, y posteriormente tienen que inscribir candidatos a las elecciones que vayan a haber, ya sea las locales o las nacionales. Inscriben los candidatos, les dan aval por parte de ese movimiento de ciudadanos y se van a las elecciones. Para poderse convertir en partido político, ese grupo significativo de ciudadanos que recogió unas firmas y las inscribió y por medio de las cuales se pudieron avalar algunas personas que participaron en el proceso, deben sacar mínimo el 3% del total de los votos de ese momento para decir, oiga, sí, ya se puede volver un movimiento o un partido político. Y eso es lo difícil. Entonces muchos llegan hasta ahí y no lo logran. Voy a dar 2 ejemplos. Sergio Fajardo creó un movimiento significativo que se llama Compromiso Ciudadano. Él en el año 2014, si no me equivoco, va a haber sido 2014, entonces manda a unas personas al Congreso, hace una lista de representantes candidatos y de senadores candidatos, se lanza, sacan una votación y les faltó un puchito, un poquitico para lograr el umbral, que es ese 3%. Y efectivamente no se pudo volver un partido político y se quedó un grupo o significativo de ciudadanos. Eso es un ejemplo de lo que hay allí. En el caso del nuevo liberalismo, por ejemplo, en el Senado lograron armar una lista cerrada, pero no lograron el umbral de ese 3% para volverse un partido político y por eso no pudieron tener representantes. Ellos hoy por una sentencia son partido político, por una sentencia de la Corte Constitucional y tienen, digamos, 2 periodos para mantener la personería jurídica, pero supongamos que no lo hubieran sido, no les hubiera alcanzado, no pudieron sacar un senador, aunque sacaron muchísimos votos. Entonces, esa es la forma de crear un partido político en Colombia. No es imposible, no es fácil, pero garantiza este mecanismo que no se llene más de los que hay de personas que simplemente quieren crear de esto pues un negocio, porque puede pasar también. El Estado tiene la obligación de que cuando se forma un partido político, ese partido político tiene que tener financiación del Estado. El Consejo Nacional Electoral, la registraduría, le gira cada año una plata a ese partido para que pueda tener
su staff, sus oficinas, su internet y todo su funcionamiento. Una plata simplemente por ser partido político y una plata adicional de acuerdo al número de congresistas o ediles o diputados o senadores que tenga. Entre más miembros tenga electos, más plata le gira al Estado para que se pueda fortalecer ese partido y seguir digamos, en el ejercicio de la democracia y del poder. Así que cierro diciendo que no es difícil, hay que hacer todo un análisis profundo de si estamos en un escenario de demasiados partidos o no. Lo que sí es que los partidos son importantes, necesarios en una democracia, en un país como el nuestro, para precisamente representar las ideas de unos ciudadanos que quieren un cambio, que sueñan con vivir en el país en el que quieren vivir para no tener que vivir en el que les dejaron. Y esos partidos políticos son los instrumentos, el vehículo para precisamente representar esas ideas de la ciudadanía. Entonces yo me monto mi partido político, va a decir, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Monto ese partido, en principio yo tendría unos valores que representar y unas propuestas y le empiezo a decir a la gente, oiga, vote por este movimiento de este grupo de ciudadanos que se reúne alrededor de estas banderas, de estos valores y de estas ideas, y uno debería poder convencer con esos valores, con las propuestas que marcan esas ideas, a una cantidad de ciudadanos para que acompañen a los candidatos de ese partido y podamos tener una representación en el Congreso. Es la fuerza de lo que implica un partido político, es el honor de lo que tiene que representar un partido político, que hoy muchos partidos lo hacen de manera idónea y otros tantos, pues efectivamente tal vez no lo puedan hacer. Eso es una de las decisiones que tiene un ciudadano por tomar cada que va a elegir. Y es decir, me parece muy interesante la propuesta de y pues tal vez no me genera confianza y eso parte de ese ejercicio de selección y de escogencia de cuando uno va a ejercer el sufragio en cada una de esas elecciones. Así que, como siempre digo, los partidos son los vehículos maravillosos, porque además tienen una cosa, te forman y te capacitan. Muchos partidos crean centros de pensamiento, crean centros de estudio, lo forman, lo capacitan a uno y empiezan a darle las herramientas para que uno pueda seguir defendiendo las ideas que recoge el partido y por las que uno se hizo elegir cuando la lista es abierta. Y los partidos también son centros de pensamiento, en muchos casos los que son juiciosos, que son varios en este país, de todas las ideologías, de todos los sectores políticos, que representan precisamente ese ejercicio académico unido incluso con muchos centros de pensamiento de universidades para fortalecer lo que hay al interior. A capacitar a ediles, capacitar a concejales, capacitar a congresistas sobre las banderas que cada uno representa. Así que estos espacios también son tanques de pensamiento, claro, en este caso políticos, no académicos, en términos de independencia, porque siempre son un actor político, pero que permiten también la formación de quienes están adentro. En el caso del partido donde yo milito, pues está la Escuela de Innovación Pública, la Escuela de Innovación Política, la Escuela de Liderazgo Femenino, la Escuela de Liderazgo de Minorías, hay decir, una cantidad. Y eso se refleja también en otros partidos de diferentes sectores que empiezan a fortalecer a quienes están adentro. Entonces son necesarios, importantes para la democracia, para el país y para garantizar que quienes están al interior efectivamente representan esas ideas por las que las personas confiaron, ya sea por el logo directamente o por quien hace parte de eso. Ese es como el resumen de lo que implica el ejercicio gigantesco de hacer parte de un partido político y la importancia de los partidos en una democracia como la colombiana, que cada vez es más fuerte, pero que tiene más retos. No sé si hay preguntas. ¿Tienes el micrófono cerrado? Se acabó la pandemia y no logré coordinar con el tema de abrir al tiempo cámara y micrófono. Mauricio, muchísimas gracias por este excelente resumen, ese panorama, digamos, muy expedito que has presentado sobre el tema de la configuración, ejercicio, funcionamiento y la necesidad de tener los partidos políticos bien articulados con un buen propósito, debidamente registrados y, digamos, como muy cercanos a lo que se espera que sea un partido político en Colombia. No sé si hay preguntas por parte de los chicos que nos acompañan a través del chat o los amigos que coordinan el ejercicio de Ciudadanos País Joven. Yo desde lo personal quisiera plantearte un par de preguntas que tal vez nos puedas tú ayudar a ampliar. Una es,
Se supone que en Colombia se expidió una ley de bancadas que hablaba sobre el tema de la disciplina de partido un poco para que los quienes estuvieran perteneciendo a un partido político no estuvieran fluctuando con la duda del cómo ejercer la votación a la hora de tomar decisiones al interior de los partidos. ¿Qué ha pasado con ese tema de las bancadas? ¿Cómo está o no funcionando eso? Cuál es tu percepción frente a ese ejercicio? Bien interesante y yo me he tenido que enfrentar a lo que implican las discusiones de aplicar la ley de bancadas. Y les explico qué es la ley de bancadas. Hay una ley de la República, como bien decía Pierre, que le permite al partido político obligar a más que un consenso, a una forma de votación. Entonces, muchas veces, como los partidos están conformados por personas que piensan de manera diversa, eh, hay que dar una votación sobre un tema que puede, digamos, generar polémica y que puede ir en contra de alguna manera de los principios del partido y que de pronto haya personas que quieran votar a favor de algo que va en contra de esos principios del partido, y a veces hay gente que lo justifica y dice no va en contra y se empiezan a dar unas discusiones. Entonces ese instrumento es, se sientan los congresistas, en el caso mío, o los concejales, en el caso de los concejales, en bancada, todos mis compañeros del partido Alianza Verde en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, y nos sentamos a decir cómo hay que votar esto. Somos 10, entonces 6 dicen esto hay que votarlo negativo y 4 dicen hay que votarlo positivo, yo lo voy a votar positivo. Pues nosotros nos sentamos, el partido se siente y dice, donde ustedes voten positivo esto, ustedes 4, pues pueden afectar mucho al partido porque va en contra de nuestras banderas, va en contra de lo que se ha propuesto como partido, la organización, ustedes no lo pueden hacer. Ah, no, pero es que yo entonces no estoy de acuerdo, pues lo lamento, esto va en contra, si así lo considera esa mayoría de la dirección del partido, de lo que el partido refleja y representa. No se puede ir en contravía de esas banderas por las que la gente ha votado, y usted podrá querer mucho, pero no se le puede permitir, y se aplica la ley de bancadas, lo cual los obliga a votar como dicen esas mayorías al interior de la bancada. Entonces, si hay que votar no, por más que 4 quieran votar sí, pues efectivamente se les obliga simplemente a votar como dice la mayoría. Algunos pueden objetar conciencia. Cuando objeta conciencia es decir, yo no voy a votar, simplemente me abstengo de la votación. Objeta esa conciencia, es una figura muy extraña, muy rara, porque la obligación en Colombia es votar sí o no, pero al final pues dice me abstengo, o simplemente tiene que votar como la bancada aclarando que no está de acuerdo. Uno de esos casos se los voy a poner a ustedes de hace poco de ejemplo. Se venía la moción de censura contra la ministra Karen Audinem hace un tiempo en el Congreso de la República. Algunas personas, pocas del partido de gobierno, del Centro Democrático, pues decían, oiga, estoy de acuerdo que los argumentos que se han traído aquí, pues dicen que la ministra debería ser apartada de su cargo, razón por la cual, pues yo creo que a pesar de ser de gobierno, decían un par de personas del Partido Centro Democrático, pues la evidencia dice pues, que tengo que votar pues por sacarla. Inmediatamente el partido de gobierno se reúne y dice, no creemos que esto vaya a favor de los intereses del partido, no se puede permitir, aplican la ley de bancadas para que una o dos de 17 o de 20 no puedan votar a favor de la moción, y esas dos personas en su discurso en la votación pues explican que se apartan de esa decisión, que no pueden votar como quisieran votar porque les aplicaron la ley de bancadas, pero querían dejar claro que no estaban de acuerdo y objetaban conciencia. Ese es el instrumento que se da. Fue, digamos, polémico en ese momento porque de partido de gobierno había alguien que estaba diciendo, oiga, no puedo creer que el partido no tenga autocrítica, y simplemente lo hace de esa manera. O voy a darles otro ejemplo de lo que pasó en mi partido, que también ocurre este tipo de situaciones. Se estaba discutiendo en ese momento cadena perpetua para violadores. Había posiciones diversas. Un grupo pensaba que la acción punitiva no refleja ninguna positiva, digamos, resultado alrededor de esto, que el problema es la inoperancia de la justicia, y había alguien que decía yo estoy de acuerdo. Eso iba en contra, digamos, de los preceptos del partido, el populismo punitivo, no creíamos que fuera el instrumento. Dos personas dicen no, yo sí estoy de acuerdo, la mayoría dice que no. Nos sentamos y nos preguntamos, ¿les aplicamos a esas dos personas ley de bancadas? ¿Las obligamos a votar como dice el precepto del partido, o no la aplicamos, llegamos a un consenso, o les permitimos libertad?
a pesar de esto. En este caso, pues el Partido Verde nunca ha utilizado la ley de bancadas. Este es un partido, digamos, con unas condiciones específicas. No es malo ni bueno no aplicarlas o sí. Los partidos, digamos, tradicionales son más organizados en esto, más fuertes y la aplican constantemente. El partido en el Congreso de la República no lo hizo y decidió dejarles en libertad a pesar de que fuera en contravía un poco de esas mayorías. Entonces, la ley de bancadas es un instrumento donde las mayorías pueden imponerse sobre unas minorías cuando esas minorías atenten, en principio, así lo dice la ley, contra los preceptos y las ideas y banderas del partido. Entonces, es un tema súper delicado cuando se toma al interior de los partidos. Insisto, el liberal y el conservador y los tradicionales, digamos, lo hacen de manera muy constante. Los partidos alternativos suelen no hacerlo, pero eso en algunas veces, digamos, tiene un costo político, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo así? Esto va en contravía, en principio, de esas banderas, pero así funciona. Ha funcionado y funciona en su mayoría. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias por esa mirada general al tema de la ley de bancadas y por plantear, digamos, como estos ejemplos que creo que nos permiten entender un poco el desarrollo y la implementación efectiva o no de la norma. Como todo en derecho, digamos, depende de la interpretación. Mira, tenemos una pregunta de uno de los invitados, Luciano Wickenbach. Buenos días. ¿Qué tan difícil es para un joven ajeno a maquinarias tradicionales hacer una campaña política, ya sea para Congreso, alcaldías, etc.? Yo tengo que decir que entrar al ejercicio de la política no es fácil, en principio. Es decir, hacerse elegir es una misión que no es tan difícil como la gente cree, pero no es tan fácil como muchos piensan. Esto requiere de creatividad, esto requiere de estrategia, esto requiere de análisis, esto requiere de un equipo maravilloso de gente que se enamore y dice, yo le voy a dar a estas ideas que representa a usted y que nos representa a todos. Y todo empieza por intentarlo y por lanzarse. Siempre lo dije yo no venía del mundo político, yo venía de ser profesor, profe de la Javeriana, profe del CESA, profe de la Bolivariana, venía de ser escritor, yo tengo un libro, estoy terminando otro, y de ser emprendedor. Nunca en mi vida había estado en política, de hecho no me gustaba, yo decía, eso no es conmigo, y la vida me dio una lección, sí, la política es contigo, todo tiene que ver contigo, pero yo en ese momento decía que no, y un día dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué si yo no me siento representado, convencer a un grupo de personas, amigos, y tratar de hacerlo? Y logro entonces llegar al Partido Verde, con quien yo me identificaba mucho con el profesor Mocus, y logro decirle al partido, después de hacer un análisis de todos los partidos, cuál era el más cercano. No podía crear un movimiento para crear un partido porque no tenía la fuerza, la plata en ese momento, ni la capacidad ni el tiempo. Entonces decido escoger un partido donde me dan una bala, a quien le agradezco infinitamente a este partido que me lo haya dado, y me lanzo. Y empiezo una campaña muy creativa. Mi campaña me permitió llegar. Fue la segunda campaña más económica del Congreso de la República, de 300. Solo me ganó un amigo del Verde, también de Santander, que hizo su campaña en Zancos con fotocopias. Luego seguía yo una campaña muy económica, caminando la calle en videos. En 2017 fue mi campaña, intentando a ver si podíamos llegar, preguntándole a la gente qué teníamos que proponer que le gustara, que fuera, digamos, de acuerdo a lo nuestro, y llegamos. Entonces, es posible, no es imposible. ¿Qué me pasó en estas elecciones? Pues que efectivamente en estas no pude llegar. ¿Por qué no pude llegar? Porque, bueno, esas estructuras políticas pues me superaron, y también la campaña cometió errores de alguna manera, de no ser tan sexual y tan sexy una campaña como la anterior. Pero el ejemplo de lo que les digo es, se puede. Yo llegué sin haber hecho política nunca, por primera vez, y muchas personas que hoy llegaron a este congreso al que yo no alcancé a llegar, también lo hicieron así, jóvenes, frescas, nuevas, con ideas maravillosas, sin mucho dinero. También logré acompañar un concejal hace un año y medio que tampoco había hecho política, y le dije, camine, hagamos esto y intentémoslo, y llegó. En los consejos de juventudes apoyamos a 10 localidades y esos 10 consejeros llegaron, no nos gastamos casi nada, caminando y convenciendo. Entonces la respuesta es, no es imposible, no es requete fácil, es posible, se puede, hay que intentarlo, y todo parte de la base de 3 cosas. Primero, llegar con un mensaje que ese grupo al que te vas a acercar le conecte, lo necesite, sienta que hay una ausencia de representación allí. En segundo lugar, rodearse por un equipo de gente talentosa, con ganas, que se ponga a la 10 y que diga, vamos a hacerlo con toda. Y en tercer lugar,
pues una estrategia creativa en medios y en redes sociales que permita posicionar los mensajes, porque uno no tiene plata para ir a pagar a un periódico a que le saque una publicidad, ni tiene la plata para sacar 200.000 volantes y 14 baches. Entonces, este es lo bonito de la democracia, que quien lo haga de una manera creativa, con un mensaje contundente y con un grupo de personas que lo acompañe y le ayude a regar ese mensaje, lo logra. Y así hemos llegado muchos, y así llegaron muchos al Congreso, y seguirán llegando muchas personas a los ejercicios de poder. Qué bueno, Mauricio. De hecho, una de las principales razones por las que desde la escuela y el observatorio quisimos invitarte a la sesión de hoy es porque teníamos claro que antes no te gustaba la política. Es maravilloso que nos hayas acompañado en la sesión de hoy. Hay una pregunta de Candelaria Pombo Otero. Pregunta ella, ¿se le puede hacer campaña al voto en blanco o puede haber un partido que únicamente promocione esta opción? Sí, de hecho, es una opción que nos da a nosotros la Constitución. El voto en blanco es un statement político, el voto en blanco es una decisión ciudadana, el voto en blanco representa algo. Ese algo es, nadie me representa y por lo tanto no estoy de acuerdo, no me siento conforme con. El voto en blanco es un instrumento maravilloso que dan las democracias a los ciudadanos que no sienten representatividad, que además tiene una utilidad, y tiene una utilidad en este caso en los cargos de elección al Ejecutivo. Hay un primer caso muy interesante en Antioquia, donde el voto en blanco le ganó a los dos candidatos. Y eso, como dice la ley y la norma y la Constitución, obliga a repetir las elecciones y no se pueden inscribir las personas que estaban inscritas en ese momento. En un municipio de Antioquia, la ciudadanía muy cansada porque el poder había estado siempre en dos partidos, dos familias durante los últimos 20 años que se turnaban, la gente se despertó y dijo, no nos representan, estas dos personas no nos hacen sentir cómodas. Un grupo de ciudadanos salió a hacerle campaña al voto en blanco. El voto en blanco por primera vez ganó en Colombia, en ese municipio, y la ley le dice a todos los que están allá, se repiten las elecciones y quienes estaban allí no pueden volver a participar, tiene que ser gente nueva. Entonces eso le abrió la puerta a otras personas jóvenes nuevas que se inscribieron y pudieron ganar. El voto en blanco en presidencia de la República, digamos, lograría ese mismo efecto, tendría que ganarle a los dos candidatos que estén participando, o a los candidatos pues, que estén participando, y de esa manera se repetiría. Cosa que no pasa en el Congreso o en las corporaciones como los que son asambleas, consejos y Cámara y Senado. Allí sí vota, si se gana el voto en blanco es un mensaje contundente a la ciudadanía, pero luego siguen repartiéndose los votos luego en demás. Es decir, funciona para la elección muy bien dentro del término de cambiar la situación de quienes se están presentando. Pero al final la respuesta es sí se puede hacer. De hecho, se pueden conformar grupos significativos de ciudadanos que promuevan el voto en blanco, y de hecho en las elecciones de 2018 un grupo de ciudadanos, ahí estaba Juanita Gubertus, ahí estaba Sergio Fajardo, ahí estaban muchas personas de diferentes partidos. Me acuerdo que había gente de los liberales, de los verdes, del Polo Democrático Alternativo, del Partido Conservador, que decidían no sentirse representados y promovieron el voto en blanco para ese momento, que el voto en blanco sacó 250.000 personas diciendo no. Entonces es válido, es una opción, y creo que es una opción que ha venido siendo de alguna manera satanizada en algunos escenarios políticos, con lo cual no estoy de acuerdo, porque un voto es un voto. O sea, un ciudadano que ejerce el voto es tan respetable como el voto en blanco, pues, es tan respetable como el que decide tomar partido por uno y otro. Entonces, esa opción es una opción completamente factible, posible y viable en Colombia. Muy bien, Mauricio. Sé que tienes una agenda un poco complicada y tienes que salir a otra reunión. Quiero cerrar con tu participación con esta pregunta de Martín Uribe García. ¿Qué relevancia tienen los movimientos regionales en Colombia dentro de la política? Los movimientos políticos regionales, pues de hecho, muchos de esos movimientos que se crean en regiones luego aspiran a tener representación en el Congreso de la República, y es que todo movimiento dentro de la Constitución pues está contemplado y le permite ejercer el poder para entregar un aval. Nosotros encontramos muchos movimientos regionales. Me acuerdo de su momento de Colombia Renaciente, es un movimiento que se crea en Chocó para representar un grupo de ciudadanos que luego llega al Congreso de la República y hoy hace parte de la coalición de la esperanza, porque se ha fortalecido y ha crecido su representatividad. Entonces creo que son importantes. Cualquiera de estos escenarios y movimientos contemplados en la Constitución pues representan una importancia y manejan pues,
unas ideologías particulares. El problema ya está en la individualidad de todos los partidos y movimientos, a qué responden, quién los representa, quién los crea, y pues eso ya está al análisis de cada uno de nosotros como ciudadanos, si no nos sentimos representados o no. ¿Qué ha pasado en Colombia? Que algunos de esos movimientos regionales se han vuelto máquinas electorales para dar avales en esa región específica a personas que de otra manera no podrían acceder a otros partidos por su historial, por su hoja de vida, pues que resulta ser cuestionada. Es allí donde esos movimientos muchas veces no pueden llegar al nacional porque todo el mundo sabe y pues los señalan y los castigan. Y ahí está pues el trabajo que tiene el Consejo Nacional Electoral y las autoridades para garantizar que esos movimientos regionales representen a personas sin tachas y representen a personas que son honestas y que trabajan precisamente por el bienestar común y colectivo. Pero sí ha habido en la historia de Colombia muchos cuestionamientos alrededor de muchos movimientos de estos que se vuelven son fábricas de avales nomás para jugarle la cara a quienes no lo han hecho de manera correcta. Pero pues de eso se encarga el Consejo Nacional Electoral. En su gran mayoría pues son movimientos positivos interesantes, como lo es, por ejemplo, el movimiento de Rodolfo Hernández. Él crea un movimiento, representa su región, saca concejales, saca diputados y logra tener un ejercicio en su región de acuerdo a las ideologías y a los pensamientos que tiene cada persona que se representa en ese movimiento regional. Mauricio, muchas gracias. Abuso de ti brevemente, muy corto, para cerrar y no perder esta participación de Juan José Carreño, que nos pregunta, ¿qué nuevo significado toman las iniciativas de paridad de género en los nuevos liderazgos que se están gestionando dentro de la democracia colombiana? Yo tengo que decir que dentro de lo que acaba de pasar en el Código Electoral, nosotros nos dimos una lucha en el Congreso de la República para garantizar que hubiera paridad en las próximas elecciones de corporaciones de elección popular, es decir, que garantizáramos que mínimo el 50% de las listas estuvieran conformadas por hombres y el 50% por mujeres. Y fue una lucha, digamos, difícil de dar, casi no la logramos en el Congreso, pues porque el Congreso representa diversidad de pensamientos, de interpretaciones y de formas. Y nosotros logramos que eso quedara en el Código Electoral. Desafortunadamente, como habíamos advertido en su momento, algunos partidos y movimientos, el código se tramitó de afán y en un momento que lo podía arriesgar y efectivamente eso terminó pasando, porque se saltó la Constitución, el Congreso de la República, cuando discutió este proyecto de ley en sesiones extras y el Código Electoral, pues la Corte Constitucional lo acaba de tumbar y ahí se cae la paridad, que era una de las pocas cosas buenas que traía ese Código Electoral. Entonces vamos a seguir luchando lo que me queda a mí y seguramente lo que se viene muchos, porque se continúe con esa paridad que garantiza crear un equilibrio de participación, es una acción afirmativa. Cuando se logre efectivamente una participación paritaria de las mujeres en todos los escenarios sociales, pero en este caso políticos, pues ya no se necesitará. Pero mientras tanto, esa acción afirmativa es urgente, necesaria y la hemos luchado y la hemos defendido, en este caso, pues las mayorías del Congreso de la República que permitieron que eso estuviera, y digo las mayorías que del Congreso donde están muchos partidos y movimientos reflejados allí para que esto fuera una realidad. Muchísimas gracias, Mauricio. No te quito más tiempo porque sé que tienes que irte a otra reunión. A los colegios, a los chicos y a las chicas que nos han venido acompañando y a los profesores que están detrás del proceso de acompañamiento a estos jóvenes, a Ciudadanos País Joven 2022, este bonito proyecto de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por haber abierto este espacio para que el representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Mauricio Toro Orjuela, pudiera compartirnos algo de su extenso conocimiento, de su práctica y de su experiencia en el entorno de la gestión pública. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo gigantesco, saludos a todas las personas que ahora tienen una agenda maravillosa hoy, la mejor de energía de todas y salud física, salud mental y prosperidad. Un abrazo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Esperamos volver a encontrarte en otros espacios en los que puedas acompañarnos desde la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y el Observatorio de Gobierno ITIC. Sin duda, abrazos grandes. Chao. Mauricio, muchas gracias y hasta luego. Bueno, chicos, como saben, pues vamos en el espacio, tenemos como un break. Los invito a que pues ahorita
tengamos como este momento de descanso para que pues puedan como despejar un poquito la mente y prepararnos para la segunda sesión, que es sobre campañas electorales, que va a iniciar a las 10:30 y lo pueden hacer uniéndose a través del mismo link que se les envía a sus correos electrónicos, ¿vale? Entonces, para que porfa a las 10:30 en punto podamos arrancar, se conectan por este link en Teams, ¿listo? Ya ahorita nos vemos. Gracias.